Bien, para concluir estrictamente la parte teórica de inducción, vamos a analizar de nuevo el tema de la circulación cerrada del campo eléctrico, o sea, la ecuación número 2 de la lista que tenemos aquí, ¿sí? La circulación cerrada de DL decíamos que era igual a cero. Eso en campos estáticos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, repasemos un poco. Miremos esta espira que está abierta. Esta espira está abierta, tiene un campo entrante, supongamos, un campo magnético que entra, y está variando. ¿Qué sabemos? Que se produce una tensión inducida debido a esta expresión, la ley de Faraday. No va a circular corriente porque está abierta, ya dijimos. ¿Cómo hacemos para analizar los signos? Puse acá, más o menos. ¿Cómo hacemos para analizarlos? Ya también lo dije. Podemos poner una resistencia externa y suponer que circula una corriente y entonces sí, analizamos esa corriente que circula y el campo magnético que va a producir esa corriente inducida se va a oponer a esta variación. Para eso nada mejor que directamente cerrar la espira, ¿no? Como ustedes ven acá. Lógicamente, cuando cierro la espira, ¿qué pasa? Pierdo un poco la noción de diferencia potencial. ¿Dónde está la diferencia potencial si cierro la espira? No está en ninguna parte, pero sin embargo se produce la corriente inducida. Sería exactamente lo mismo que poner acá, como dije antes, una resistencia externa, ¿no? ¿Sí? De alguna manera estoy cerrando el circuito. Entonces ahora sí, si cierro el circuito, tengo el campo, supongamos este campo que está entrando, una variación también supuesta del campo que está aumentando, y entonces, ¿qué sabemos? Que el campo inducido tiene que ser contrario y la corriente entonces tiene que ser en el sentido contrario de esos agujeros rojos para producir este campo inducido. ¿Ok? Son dos formas de analizarlo. Este circuito es muy común, que sea una espira cerrada, de hecho lo vamos a ver más adelante, puede haber un trozo de metal sobre el cual se induce un campo magnético y produce entonces corrientes dentro de ese metal, ¿sí? Aunque no sea estrictamente una espira con un cable, sino puede ser un metal y se produce este fenómeno. Mientras que haya, digamos, un camino para la corriente de baja resistencia, o bueno, la resistencia que sea, siempre puedo calcular la corriente de esta manera, ¿no? La tensión inducida dividido la resistencia del circuito. Acá, ¿qué supuse? Que toda la resistencia está ahí externa, pero en realidad, en este circuito, ¿qué puedo suponer? Que la resistencia está toda distribuida a lo largo de la espira, entonces es lo mismo, ¿ok? ¿Se tiene la idea? No hace falta entonces que haya realmente una resistencia externa y puede ser simplemente un circuito cerrado de esta naturaleza, simplemente, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora entonces? Vamos de nuevo a la circulación. Voy a dibujar entonces esa espira. ¿Esta espira qué puede tener ahora? Puede tener distintos elementos, también no hace falta que sea un cable, ¿no? También pueden tener resistencias, eh, baterías, etc. Pero ¿qué es lo importante? Que si yo circulo de un punto A y hago una circulación, ¿sí? Y vuelvo al punto A, por esta ley, ¿qué indicaría? Que esa circulación tiene que ser igual a cero. Sin embargo, ¿qué sabemos? Que no es igual a cero. No es igual a cero. Volviendo a este tema, si yo imaginara que la abro microscópicamente acá y tengo una separación, ahí tengo una diferencia potencial. Y casi el punto A con este punto es el mismo, ¿no? Entonces, haciendo circulación, ahora, si hay un campo magnético que está variando, o sea, si la derivada del flujo magnético respecto al tiempo es distinta de cero en esta malla, ahora hablamos de malla, ya no una espira, una malla cualquiera, ¿qué va a pasar? Que esa circulación del campo eléctrico no puede ser igual a cero. ¿Se entiende? Estamos postulando que hay una FEM inducida por este campo que no tiene nada que ver con cualquier otra FEM que yo pueda poner acá en el circuito, ¿sí? O digamos cualquier otra cosa que pueda haber en el circuito, como hemos visto en corriente continua. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que para el caso que haya un campo magnético variable, sobre esta malla, digamos, ya no se va a cumplir esta ley, sino que, ¿qué va a ocurrir? Que esa ley va a indicar que esa circulación va a ser distinta de cero. ¿Y aquí va a ser igual justamente a esa circulación? Esa circulación partiendo de ahí y llegando a un punto muy próximo, a prima, digámosle, ahí, ¿a qué es igual esa circulación? Es igual exactamente a la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, combinando las dos expresiones, ¿qué voy a decir? Que voy a reformar la segunda ecuación, la voy a generalizar en realidad, y voy a decir que entonces la circulación del campo eléctrico en un camino cerrado, ¿a qué es igual entonces? A justamente la ley de Faraday-Lenz, menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo que atraviesa ese camino de circulación. O sea, ya me olvido un poco, fíjense, estoy generalizando, ya me olvido un poco de que ese camino realmente tiene que ser una espira,
es un camino imaginario ahora, y si hay entonces un flujo en ese camino imaginario, digamos, en esa superficie que delimita el camino imaginario que está variando, va a producir entonces una circulación del campo eléctrico cerrada que va a ser distinta de cero. Esto nos va a permitir una cosa muy importante en el futuro de poder llevar a estas ecuaciones al vacío, por ejemplo, en lugar donde no hay ni cargas ni corrientes. Y ya todo son caminos imaginarios, no hay espiras, ¿no? Entonces, vamos en ese camino, para poder justificar la existencia de los campos. Eso va a ser nuestra intención final al terminar el curso, la justificación de la existencia de los campos en el vacío, sin necesidad que haya ni cargas ni corrientes. Solamente los campos van a existir. Pero bueno, eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ya estamos entonces modificando la primera ley, la segunda ley, perdón, esta ley que está acá, perdón. Y entonces estoy diciendo, repito, que la circulación es en un camino cerrado, ya no es igual a cero, sino que es igual a la ley de Faraday-Lenz. Esta ley, entonces ahora le damos la ecuación, la segunda ecuación le damos a nombre, decimos que es la ley de Faraday, ¿ok? Entonces tenemos la ley de Gauss para la electricidad, la ley de Faraday, la ley de Gauss para el magnetismo y la ley de Ampère, ¿ok? Esas son por ahora entonces nuestro bagaje, ¿sí? Bien. Lo único que tengo que decir de esto, que ya esto no es para campos estáticos, entonces, son para digamos, campos dinámicos, pero no totalmente todos dinámicos, sino solamente, digamos, vamos a decir que son las ecuaciones de Maxwell eh, parciales, porque todavía tengo que hacer una reforma última. La reforma última la vamos a ver, aunque en el CIARS está inmediatamente en el capítulo de inducción. Ustedes salten eso, yo después lo voy a crear en un mail. Yo prefiero darlo después esto, porque si no les va a consistir un poco para la práctica, ¿sí? Se va a modificar esta ley de Ampère, se le va a agregar acá un término, y ahí sí entonces vamos a tener las cuatro ecuaciones finales. Pero este término que le vamos a agregar lo vamos a ver, insisto, más adelante. En el libro está ahora, ustedes lo dejan para más adelante, ¿sí? Es la modificación de la ley de Ampère, ¿sí? Entonces, cuando terminemos aquí, ahí sí vamos a tener entonces las cuatro ecuaciones completas. Por ahora son las ecuaciones de Maxwell para campos variables de manera parcial. No es totalmente el tema final. Necesito todavía para generar, según esto, necesito todavía para generar un campo magnético que necesito entonces que exista una corriente eléctrica. Esa es la suposición que estoy haciendo hasta ahora. ¿Ok? Entonces, una corriente eléctrica que puede variar en el tiempo, constante o variable, supongo que es variable en el tiempo, va a generar un campo variable y este campo variable puede generar en un camino un flujo variable y ese flujo magnético variable va a generar entonces una circulación de campo eléctrico, eso implica que va a generar un campo eléctrico. Entonces puedo generar a través de una corriente que varía, a través de un campo magnético, un campo eléctrico variable. ¿Ok? Ahora ese campo eléctrico variable, después vamos a ver qué hacemos con él. ¿Sí? Para, de alguna manera, cerrar el círculo. ¿Ok? Que es lo que nos falta. Bien. Entonces con esto terminamos las teorías de lo que es inducción electromagnética. En los próximos videos vamos a ver algunas aplicaciones clásicas. Ya dijimos entonces que para producir entonces la fuerza electromagnética inducida necesitamos variar el flujo magnético en una superficie que puede ser una espira o cualquier otra cosa. Vamos a ver entonces las formas clásicas de variar ese flujo. Eso vendrá entonces en la serie de videos de aplicaciones.